Regresamos a Argumentos. Gracias a todos los que están allí en sintonía a través de la señal de Globovisión. Recibimos ahora en nuestros estudios al abogado y analista político Joel Horta, con quien conversaremos tanto de la realidad en el país vecino con el proceso electoral, así como también del diálogo en Venezuela. Son dos temas importantes. Para enlazar, en el segmento anterior teníamos al embajador de Colombia en Venezuela. Hablábamos un poco de las relaciones entre ambas naciones y cómo se han venido recuperando luego de un tiempo importante en el que teníamos relaciones congeladas, dos naciones hermanas con mucho en común y bueno, lo que ha venido siendo el avance de las relaciones comerciales, que además importante el tema de las fronteras, una frontera muy amplia, muy viva para tanto los ciudadanos colombianos como para los venezolanos, donde el comercio y las relaciones son, bueno, sientan que es el mismo territorio en realidad en estas zonas. Y lo importante que es, a pesar de cualquier tipo de diferencias ideológicas, mantener siempre el camino abierto, la negociación, el diálogo, las relaciones, el comercio, son temas que parecen evidentes, pero que hemos visto en el pasado como la polarización ha hecho que países se dividan, se separen, que este tipo de relaciones queden completamente congeladas, ¿no? Y el daño que hace. Gracias, Rosa. Bienvenido, Joel. Y feliz Día del Padre. Muy No amable. he felicitado a los padres. Feliz día a todos los padres, nuestros compañeros camarógrafos. Sí. Se me había todo mi cariño para todos ustedes y para todos los padres que están en sintonía de este espacio. Joel. Feliz día, colegas padres. Fíjate que la frontera colombo-venezolana es una línea muy, pero muy delgada, porque no solo es el tema comercial, sino que es el tema vivencial. Hay venezolanos, niños venezolanos que estudian en Colombia, niños colombianos que estudian en Venezuela, mujeres venezolanas que van a parir en Colombia y viceversa. Y además de ello, tenemos entonces el tema de los grupos irregulares. Me refiero a los grupos paramilitares, a los grupos guerrilleros, que, bueno, tomaron vastos territorios entre la frontera colombo-venezolana. Y por supuesto que en el momento de la ruptura de relaciones entre ambos países, que fue una grandísima torpeza la conducta asumida por el entonces presidente Duque, y en respuesta el gobierno venezolano hizo lo propio. No debemos olvidar que hubo un momento en que Venezuela tuvo una cancillería muy caliente, donde hubo ruptura con cantidad de países y entre ellos Colombia. Pero Colombia para nosotros es fundamental por nuestras relaciones comerciales, por nuestras razones de comunidad y de identidad. Las últimas reuniones que se habían sostenido entre el presidente Petro y la presidenta Rodríguez animan a que esas relaciones efectivamente van a mejorar. Y yo, siendo siempre optimista, estando como está de delicada la situación por una elección que tiene una diferencia de apenas 1%, que es más o menos 230, 250 mil votos. Y nos decía el embajador que estaban siguiendo con... Sí, el candidato Cepeda ha manifestado que va a solicitar la revisión de 33.000 mesas. Eso, por supuesto, pone en vilo un proceso que desde siempre se supo muy difícil, porque Cepeda arrancó con una ventaja brutal y luego el candidato, caramba, yo pienso, yo no sé por qué se me olvida siempre el apellido de la Espriella o de la Espiela, que es un hombre primero que vive en Italia, que tiene ciudadanía estadounidense también,
y que luego no tenía nada que ver con la política, es decir, un absoluto outsider, irrumpe y comienza a crecer, a crecer, a crecer y a ganar terreno, porque resulta que hoy día en el mundo la política se ha convertido no solo en la lucha entre la izquierda y la derecha, sino entre la política y la antipolítica. Y entonces Cepeda representa la política tradicional colombiana y este señor representa, Abelardo representa la antipolítica. Y en el cansancio, en el hastío que tiene la ciudadanía con los partidos políticos y con los políticos tradicionales, este tipo de figura irrumpe, así como irrumpió Donald Trump, así como irrumpió Milei, así como irrumpió Noboa. Entonces estamos viendo ese fenómeno que no deja de ser peligroso, porque ya no es un tema ideológico, ya es un tema que va más allá, donde los intereses corporativos están incidiendo directamente en la toma de decisiones políticas. Entonces, un país donde en Perú, por ejemplo, sucedió lo mismo con Keiko Fujimori, que gana por una mínima porción de votos, significa que Perú vivirá un proceso de confrontación permanente, porque es un país dividido en dos. Acaba de suceder lo propio en Colombia, porque a juro tendrán que ir a la construcción de consensos, porque esos países tienen una fortaleza parlamentaria importante. En el caso de Colombia, el Congreso colombiano, el Senado colombiano, tiene una incidencia muy importante sobre el Ejecutivo. Así que de resultar ratificado Espriella como presidente de la República de Colombia y estaría asumiendo más o menos en mes y medio, se va a ver obligado a construir quizás no un consenso a nivel del Ejecutivo, pero a nivel de políticas que dependan del Congreso Nacional, habría que ver cómo quedó la proporción tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado para poder entonces tener una visión más clara. Se habla también mucho de la incidencia que va a tener el que sería vicepresidente, que es un hombre que ha sido ministro de Hacienda, que es un hombre que tiene experiencia en el tema ministerial colombiano y que sería el asesor fundamental de quien no tiene esa experiencia desde el punto de vista político. Porque, ¿qué tuvo en la campaña electoral? Primero, el tigre. Luego, la utilización de toda la simbología nacional. Y aparte de ello, un discurso disruptivo donde dijo también cantidad de verdades. No olvidemos que Colombia sí es una sociedad de castas. En Colombia sí existe oligarquía. Sí. En Colombia sí existe clasismo. En Colombia sí existe racismo. Pero hablando de verdad, verdad. No como nosotros, que nuestro mestizaje, tú le dices a un hermano, ¿qué hubo, negro? Y le das un abrazo. Caramba, negra, tú sí eres bella. Y le dices, ¿qué hubo, Indio Portillo? ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo estás? Allí eso no existe. Allí es don fulano, allí es el peón, allí es el obrero. Eso es otra cosa. Y por primera vez en Colombia, porque a Gaitán lo mataron, ganó un hombre de izquierda como fue Petro, que fue un fenómeno electoral. Sí. Por eso era tan complicado que no fuesen las cosas de una manera
distinta. Tenemos que ir a una pausa. De igual forma, lo que hemos visto en estos resultados preliminares es esto, una cercanía pues tal en los resultados que nos muestran la polarización que hay en el país vecino y que es necesario llegar a consensos. Lo hemos visto en nuestro país Venezuela y también sabemos de los resultados de evitar el diálogo, de crear confrontación y de no sentarse con quienes piensan distinto. Seguiremos hablando al regreso de la pausa con Joel Horta, abogado analista político, sobre las elecciones en Colombia y también sus comentarios sobre el panorama político nacional. No se aparten, que ya regresamos.